Gracias, hola, buenos días a todos y buenos días a todos los que nos escuchan fuera de México. Vamos a ver esta plática entendiendo fibrosis quística. Es importante y siempre ha sido importante para mí en estos casi 32 años que llevo manejando fibrosis quística. Y siempre he procurado que los papás entiendan lo que es la enfermedad. En la medida que los papás entiendan cómo se presenta la enfermedad, por qué y cuáles son las alteraciones que va a tener un individuo con fibrosis quística, es como van a ellos a, valga la redundancia, entender mejor el tratamiento que se les da. Si no entendemos las bases de la enfermedad, no vamos a poder entender el tratamiento. Ustedes dirán, ¿de qué me sirve como padre entender el tratamiento de mi hijo? De mucho. Realmente la atención que se da en los centros de fibrosis quística es consensuada, es decir, es entre el médico, el nutriólogo, el terapista y los papás. Los papás forman parte importante de las decisiones del manejo de su hijo, ¿sí? De modo que en eso nos vamos a enfocar. Se me dificulta a veces dar charlas a papás por la terminología. Vamos a tratar de, voy a tratar de utilizar términos lo más entendible posibles. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, esta es la primera descripción clínica que se hizo de la enfermedad. Esta es una doctora, ya falleció, la doctora Dorothy Anderson del Hospital de Niños de Nueva York. Ella fue la primera en pensar que existía fibrosis quística en base a autopsias de niños que fallecieron. En aquel entonces ella pensaba que era una deficiencia de vitamina A. Para entender perfectamente cuál es el comportamiento del gen y cómo se presenta la enfermedad, debemos de pensar que nosotros como individuos estamos constituidos por células. Todo nuestro cuerpo son miles de millones de células. Un hígado son células aglomeradas, un páncreas son células aglomeradas, un pulmón son células aglomeradas, distintos tipos de células, pero finalmente células. Y que las células tienen muchas partes, ¿sí? Este es un esquema de una célula, ¿sí? Donde vemos que tiene un núcleo. Esta es la parte externa de la célula y este es el núcleo. En este núcleo están los cromosomas. Los cromosomas son los que llevan en su interior el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿sí? Cada célula de nuestro organismo tiene 23 pares de cromosomas. Están por pares dentro del núcleo, excepto dos células, el óvulo y el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide no están por pares. Del cromosoma, por ejemplo, del grupo 1, la célula pulmonar tiene 2 cromosomas del grupo 1, 2 del 2, 2 del 3, etc. El óvulo y el espermatozoide nada más tienen 1. ¿Por qué? Porque cuando se unen, óvulo y espermatozoide, ya integran un individuo. Ya está el par de cromosomas, ¿sí? Cromosoma del grupo 1, el óvulo de mamá, el espermatozoide del papá, se unen para formar un individuo y ya tenemos el par de cromosomas. Estos cromosomas están encargados de producir sustancias, de producir proteínas, de darnos las características del cuerpo, ¿sí? Cómo somos, qué color de piel tenemos, cuánto vamos a crecer, si vamos a ser morenos, si vamos a ser güeros, si vamos a tener ojo azul, etcétera, ¿sí? Todos estos nos dan las características y también del funcionamiento del organismo. En esos 24 pares de cromosomas que cada uno tiene ácido desoxirribonucleico, ADN, están las características íntegras y el funcionamiento corporal de un individuo. Entonces, es muy importante que eso se entienda. Este es otro esquema más simple, donde aquí está el núcleo de la célula y su ADN, ¿sí? Estas son las células del pulmón. Las células del pulmón son alargadas, ¿sí? Muy alargadas, tienen glándulas que producen moco y tienen vellosidades, tienen estas vellosidades. Estas vellosidades mueven las secreciones de un lado
a otro. Como pueden ver, la célula tiene un núcleo, este núcleo tiene sus cromosomas, los cromosomas tienen los genes, que son los que contienen el ADN, y estos genes se encargan de producir ciertas sustancias y proteínas que van a decir cómo va a funcionar esta célula. Este es natural, este es de un humano, este es un corte histológico, así se ven las células con las glándulas, y así se ven las vellosidades, que son las que se mueven para limpiar la vía aérea. El gen de fibrosis quística se descubrió en 1989 y se encontró que está en el par número 7, ¿sí? Ahí está el gen de fibrosis quística. Realmente no tiene ninguna relevancia si está en el par 1, en el 2, en el 3, pero bueno, como información está en el par número 7. Fue publicado el hallazgo, etcétera. Este gene produce una proteína, o sea, la función del gene de fibrosis quística es producir una proteína, ¿sí? A esta proteína se le llamó CFTR, son las siglas en inglés de Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, o regulador transmembranal de fibrosis quística, ¿sí? Es una proteína, las proteínas tienen una estructura rara. Esto de aquí es una proteína, por ejemplo, ¿sí? Este es el gene. Ustedes ven que está dividido en pedacitos amarillos y pedacitos de color más oscuro. Los pedacitos amarillos se pierden y se genera una proteína. Y esta proteína es el gen de fibrosis quística. Y esta proteína se produce en todas las células del organismo. Todas las células del organismo tienen el gen CFTR, incluso en individuos sanos, ¿sí? Todos tenemos CFTR. Ok, seguimos. Bueno, este es el cromosoma número 7. Actualmente existen más de 2000 mutaciones descritas del gene CFTR. En esta estructura, que es el gene, está dividido, como si fuera un gran pastel dividido en trozos. La mutación más importante es la delta F508. ¿Por qué se llama delta F508? Porque falta una sustancia que se llama fenilalanina en la porción 508 del gen. Esta representa la porción 508 y esta es la fórmula de la fenilalanina que está bloqueada, y esto da la mutación delta F508, esto da el defecto, ¿sí? Es decir, este gen está defectuoso porque tiene una mutación. En el caso de nosotros, por ejemplo, que tenemos CFTR, pero nada más que no tiene ninguna mutación. Mutación son alteraciones, ¿sí? Bien, independientemente de esta mutación, pues se han descrito 2000 más. Esta es la estructura. La célula, el núcleo no se ve, estaría aquí abajo. Esta es la membranita de la célula, ¿sí? Y entonces el gen CFTR viaja desde el núcleo de la célula, desde su parte central, hacia la parte más periférica. Tiene la proteína CFTR, tiene esta forma, y se ancla, se mete en la membrana de la célula. ¿Cuál es la función de la proteína o del gen CFTR en fibrosis quística? Actúa como un canal de cloro. La célula normalmente requiere tener niveles de cloro, sodio, potasio y agua perfectamente regulados. Esta proteína regula el cloro y permite que el cloro que se produce dentro de la célula salga al exterior de la célula. ¿Por qué? Porque esto es necesario para ciertos procesos del organismo. Nuevamente, este es el gen, esta es la proteína y esta es la esquematización de esto, ¿sí? Yo les decía que puede haber mutaciones y podemos tener mutaciones en una de estas estructuras o en esta central o en una de estas. Es decir, las mutaciones pueden afectar de distinta manera la estructura del gen.
Como hay 2000 mutaciones, pues estas se han dividido. Se han dividido en lo que se llama clases funcionales. Una clase funcional 1 es la proteína CFTR que no se produce en el núcleo de la célula. No hay proteína CFTR. La clase funcional número 2, sí hay proteína CFTR, pero está defectuosa y se atora aquí. Todas las proteínas que se producen en el núcleo tienen que pasar por procesos de maduración dentro de la célula, ¿sí? Entonces sale de aquí la proteína, pasa por esto que se llama aparato de Golgi o por retículo endoplásmico, donde sufre procesos de maduración antes de llegar a la membranita de la célula, a la membrana exterior de la célula. Algunas mutaciones se quedan atoradas aquí, otras de la clase 2 se quedan atoradas aquí, y otras sí se produce cierta cantidad de proteína CFTR, pero no la suficiente como para poder sacar el cloro de la célula, para hacer su función. ¿De qué sirve establecer clases funcionales de las proteínas de CFTR? Pues sirve de mucho, porque ha servido para el desarrollo de los nuevos medicamentos, 2 de ellos que ya están utilizándose o ya están aprobados para su uso, y algunos que están en investigación para tratar de corregir la proteína, ayudarla a que madure, ¿sí? Bien, estos son los pacientes en México. La delta F508 la tienen casi el 45% de los pacientes, pero hay un montón de mutaciones que las tienen pocos pacientes, ¿sí? Esta, por ejemplo, que la tienen menos del 1% de los pacientes. Y así tenemos que aquí en México la doctora Lorena Orozco ha encontrado todas estas mutaciones en población mexicana. Son muchísimas. Algunas de ellas sí producen problema de páncreas y las menos no producen problema de páncreas. Así tenemos, por ejemplo, que la clase 1 famosa se queda atorado toda la proteína en el núcleo de la célula. En la clase 2 sí se produce, pero no madura la proteína, entonces no es funcional. Y las clases 3 sí tienen cierta, aunque aquí dice nula, pero sí tienen cierta función el CFTR. Y las otras clases sí tiene función el CFTR, y algunas de ellas ni siquiera se han considerado como fibrosis quística. Definiendo la enfermedad, es una enfermedad genética recesiva, vamos a ver ahora por qué recesiva, de un solo gen y compleja y no es contagiosa, que afecta todos los órganos del cuerpo. Ustedes dirán, ¿por qué no tiene afectado el riñón? Por ejemplo, mi hijo con fibrosis quística. Si dice usted que el CFTR está en todas las células, efectivamente. El CFTR también lo tiene afectado en riñón, pero en riñón hay otras proteínas que hacen la función de sacar el cloro de la célula. Y por eso no tienen síntomas renales los pacientes con fibrosis quística, ¿sí? O síntomas cardíacos. Bien, se le llama recesiva porque es necesario que ambos padres sean portadores del gen. Ustedes les mencioné que todos los genes, los cromosomas, están por pares, ¿sí? Todos tenemos pares, excepto óvulo y espermatozoide. Los papás portadores tienen el defecto en uno del par, el otro es sano. Igual la mamá, afectado uno del par y el otro sano. Es decir, que papá, la mitad de sus espermatozoides, por decirlo de una manera muy simple, son sanos y la mitad están afectados, ¿sí? Lo mismo sucede con mamá. Los óvulos, la mitad estará afectada y la otra mitad no. Como nosotros no escogemos el sexo de nuestros hijos, ¿sí? Puede resultar que tengamos un paciente con el óvulo de la mamá, ¿sí? Que sea Y, por ejemplo, y el papá que sea X, y entonces tengamos un varoncito, ¿sí? Acuérdense de eso.
En el caso del hijo no afectado es porque recibió los dos cromosomas sanos. El cromosoma sano protege al portador, ¿sí? Todos los portadores, todos los papás y mamás que tienen hijos con fibrosis quística son portadores, pero como tienen un par de cromosomas, uno de los que integra el par es sano y el otro no, ¿sí? 50% van a tener posibilidades de tener un hijo portador y un hijo afectado en el 25% de los casos. Y esto recordar que es para cada uno de los embarazos, ¿sí? En México tenemos casi 2 millones de mexicanos que son portadores del defecto en el CFTR. Hay entre 3,000 y 6,000 individuos con fibrosis quística no diagnosticados en el país. Hay descritas más de 2,000 mutaciones. La edad promedio de diagnóstico en México es alta, 2.85 años. Y nuestra expectativa de vida actual promedio es de 18.2 años. La frecuencia en México se ha calculado de 1 por cada 8,500 nacidos vivos, considerándose entonces una enfermedad rara. ¿Cuál es el problema entonces en fibrosis quística? Hay que entender este defecto. Esta es la célula pulmonar. Aquí no se aprecia muy bien, están en verde, pero son las vellosidades. Y esto que está en amarillo es el moco. Las vellosidades mueven el moco. La célula tiene que intercambiar constantemente cloro, sodio y agua. ¿Por qué? Porque estas vellosidades se mueven en un líquido acuoso. O sea, estos pequeños cilios se mueven en un líquido que contiene agua, sodio y cloro. Y ahí van, como las olas del mar. Las olas del mar tiran la basura hacia la playa siempre. Lo mismo hacen los cilios. Nos echan a la boca toda la porquería que nosotros estamos inhalando, ¿sí? Pero para que estas vellosidades se muevan como las olas del mar, necesitan estar en un líquido. Si están en moco, no se mueven. Necesitan estar en un líquido. Y ese líquido tiene que estar sano. Entonces, ¿qué sucede? Que la célula manda cloro, mete sodio y agua, vuelve a mandar cloro, mete sodio y agua, y el líquido queda siempre en condiciones ideales para el movimiento de las vellosidades. Si el individuo con fibrosis quística no tiene el CFTR, es disfuncional, no funciona ese CFTR, no puede sacar el cloro del interior de la célula líquido. El cloro dentro de la célula altera los mecanismos celulares. ¿Qué hace el organismo? Dice, no, pues el cloro está fastidiando mi célula pulmonar, yo tengo que meterle sodio y agua para neutralizar a ese cloro. Entonces la célula empieza a meter grandes cantidades de sodio y ese sodio viene acompañado de agua. Entonces el líquido por donde las vellosidades se mueven se seca. Se seca y entonces el moco empieza a ocupar el lugar que tiene ese líquido, incapacitando a las vellosidades, a los cilios, para moverse, los aplasta. Esto es muy importante que se entienda porque de ahí viene parte del tratamiento que tienen sus hijos, ¿sí? Entonces, este defecto en el pulmón, ¿qué nos va a ocasionar? O sea, tenemos un CFTR anormal. Hay un defecto en la salida de cloro y en la entrada de sodio. Esto hace que se seque ese líquido, lo que se llama aclaramiento mucociliar alterado, es decir, el cilio no puede mover el moco. Esto va a generar obstrucciones o tapones mucosos. La obstrucción nos va a provocar infección, nos va a provocar inflamación y esto genera un círculo vicioso. Más tapones, más infección, más inflamación y obviamente una mayor cicatrización. Aquí está representado muy esquemáticamente las células normales del pulmón, las vellosidades, esto es agua, sodio y cloro, que están regulándose, intercambiándose para mover este moco hacia la boca.
En el paciente con fibrosis quística no hay salida de cloro y la célula empieza a meter grandes cantidades de sodio y de agua. Crece entonces la capa de moco y aplasta a las vellosidades. Además de eso, cuando la vía aérea está fisiológicamente alterada, es decir, no funciona de manera adecuada y hay infección, el cuerpo manda células blancas, glóbulos blancos, a defender al organismo. Eso lo ordena el cerebro. O sea, el cerebro dice, ¿sabes qué? La vía aérea no está funcionando, hay bacterias, manda glóbulos blancos y de la sangre van glóbulos blancos al pulmón. Estos glóbulos blancos tratan de comerse a las bacterias, de fagocitarlas, de destruirlas. En ese proceso, el glóbulo blanco muere. Y el glóbulo blanco es una célula que tiene su núcleo también y tiene su ADN. Cuando el glóbulo blanco muere, libera grandes cantidades de ADN. El ADN se queda dentro del pulmón y el ADN tiene una característica especial. Les da a las secreciones, al moco, una consistencia de gelatina, de gel. Entendiendo esto, vamos a entender por qué se dan medicamentos. ¿Qué hace, por ejemplo, el alfa-dornasa? El alfa-dornasa corta, destruye estas cadenas de ADN que liberan nuestras propias células blancas. ¿Sí? ¿Qué hace la hipersal al 7%? La hipersal al 7%, la idea es que se meta en el líquido donde los cilios se mueven y trate de liberarlos, de mejorar las condiciones de esos cilios para que se muevan. Eso lo vamos a ver en la siguiente charla. ¿Qué nos genera esto? Bueno, pues deshidratación de secreciones, espesamiento de las mismas, se liberan factores de inflamación. Nosotros en nuestro organismo tenemos proteínas que luchan contra agentes que nos agreden. Eso se les llaman factores de inflamación. Liberamos muchos factores de inflamación. Y mientras más crónica sea la infección, nuestro cuerpo libera más factores de inflamación. Pero estos factores de inflamación, en exceso, también dañan nuestro organismo. Entonces hay que controlar esos factores de inflamación. Y la infección crónica. Las consecuencias para un individuo, pues es más susceptible a infecciones por gérmenes oportunistas. El principal lo conocen todos, Pseudomonas aeruginosa. Genera una infección pulmonar que va progresando hasta que se hace crónica. Hay un daño irreversible a la estructura del pulmón. El paciente empieza a tener las famosas exacerbaciones o recaídas infecciosas del problema pulmonar. Empeora la condición nutricional y obviamente va a haber una peor calidad y esperanza de vida. Ahora, ¿qué sucede en el aparato digestivo? En el aparato digestivo, bueno, pues el principal órgano blanco de fibrosis quística es el páncreas. El 85% de los pacientes con fibrosis quística tienen afección del páncreas. El páncreas, como ustedes saben, tiene dos funciones. Este es un corte histológico. Y aquí podemos ver que esto es un islote de Langerhans. El islote de Langerhans es el que produce insulina, ¿sí? Pero alrededor del islote está el páncreas exócrino. Este se llama páncreas endocrino. ¿Por qué? Porque la insulina la libera al torrente sanguíneo. El páncreas exócrino produce enzimas que las libera a los conductos excretores del páncreas. Y por eso se llama páncreas exócrino. Y el diagnóstico de un chico con insuficiencia pancreática es exócrina y no endócrina por este hecho, ¿sí? ¿Qué sucede en fibrosis quística? Que los conductos pancreáticos están totalmente obstruidos. Es decir, sí produce enzimas pancreáticas, pero el conducto que lleva las enzimas desde el páncreas al intestino está obstruido. La insuficiencia pancreática exócrina es la manifestación más común de fibrosis quística. Generalmente es la primera manifestación.
Una manifestación importante es el hilio meconial. Todo hilio meconial, o sea, la obstrucción del recién nacido, es fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Y como les decía, el 85% de los pacientes con fibrosis quística tendrán insuficiencia pancreática. Inicia en útero el problema. Desde el momento de la concepción, el páncreas exócrino está obstruido, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con una obstrucción del 40 o del 50 o del 60% del páncreas. Cuando llega al 90% de esa obstrucción, ya vamos a tener manifestaciones clínicas, ¿sí? Ustedes me dirán, el pulmón también nace enfermo. Efectivamente, el pulmón también funciona mal desde el nacimiento, pero las manifestaciones clínicas tardan más en presentarse. Se presentan primero, de manera general, los problemas pancreáticos, ¿sí? ¿Qué consecuencias nos da la insuficiencia pancreática? Todos la conocen: detención de peso y talla, hay desnutrición, las vitaminas A, D, E, K, que se les llama liposolubles, van a estar en niveles más bajos, y recordar siempre que la desnutrición es igual a peor función respiratoria. Sabemos que fibrosis quística es una enfermedad progresiva. Efectivamente, a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la adultez, va evolucionando la enfermedad. Puede evolucionar de manera lenta, puede evolucionar de manera rápida. Va a depender mucho de la mutación que tenga nuestro paciente, del momento en que se haga el diagnóstico y del tratamiento que se le dé al individuo y el seguimiento médico. De eso depende, ¿sí? Lo ideal es hacer el diagnóstico tempranamente, cuando la vía respiratoria es normal. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico más tardíamente, nosotros estamos dando tratamiento a las complicaciones de la enfermedad y no estamos dando un tratamiento preventivo que se puede hacer cuando lo diagnosticamos tempranamente al individuo. En cuanto a las estrategias de manejo, lo mismo, hay claves del éxito: la nutrición y enzimas, la higiene bronquial, el control de la infección y obviamente el control médico. Y finalmente hay un decálogo, que a mí me gusta mucho mencionarlo porque son las 10 pautas para el buen manejo del paciente con fibrosis quística. La primera de ellas es mejorar el aclaramiento del moco, es decir, el movimiento de estas vellosidades para expulsar el moco. Prevención y manejo de la infección inicial, es decir, de la primera infección, ya sea por estafilococo, ya sea por hemófilus o ya sea por Pseudomonas aeruginosa. Manejar supresivamente la infección crónica, es decir, una vez que se establece la infección, tenemos que dar un tratamiento para mantenerla controlada y que no nos afecte la función respiratoria. Diagnosticar y tratar en forma agresiva las exacerbaciones infecciosas respiratorias. Tratar la inflamación de la vía respiratoria. Una buena nutrición para corregir el desbalance energético. Debemos identificar tempranamente y tratar oportunamente todas las complicaciones respiratorias o las complicaciones digestivas de la enfermedad. Esta debe manejarse en centros de FQ especializados y, muy importante y que cada día toma más auge, la adherencia al tratamiento, ¿sí? La adherencia del paciente al tratamiento. Pues muchas gracias. Va a haber una sesión de preguntas más tarde, ¿sí? Pero esto nos da tiempo si quieren una o dos preguntas. Me llama la atención la diferencia en el pronóstico, en la expectativa de vida entre México y otros países. Claro. ¿Qué necesitamos hacer? Uno, diagnosticar tempranamente a los chicos. La edad promedio en países industrializados de diagnóstico es 6 meses. Aquí es casi 3 años. ¿Sí? A los 3 años ya hay daño estructural pulmonar. O sea, el daño inicia desde el momento del nacimiento, ¿sí? Hay estudios en lactantes, en niños pequeñitos, a los cuales se les ha hecho un lavado broncoalveolar, un lavado de la vía aérea, y ya hay glóbulos blancos presentes en el pulmón.
liberando factores de inflamación, liberando sustancias que dañan el pulmón, ¿sí? De modo que se considera que un chico a partir del año ya tiene lesión pulmonar irreversible. Lo ideal es hacer el diagnóstico antes del año, ¿sí? A los 6 meses. Aquí lo hacemos a los 3 años. El otro es la carencia de centros de atención. ¿Sí? En Estados Unidos hay más de 120 centros para 30,000 pacientes, ¿sí? Aquí los contamos con los dedos de ambas manos, si acaso, ¿sí? El tercero, el acceso a tratamientos, ¿sí? El acceso a tratamiento no lo tiene la mayoría de los pacientes en México. Ahora con Seguro Popular, bueno, los que se suben a la plataforma del Seguro Popular antes de los 5 años sí tienen acceso. Los que ya tuvieron 5 años no tienen acceso a tratamiento, lo cual es discriminatorio, ¿sí? Básicamente esos son las situaciones por las cuales nuestra expectativa de vida promedio es 18 años y en países industrializados es 40 o más. Pues muchas gracias, muy amables.